La neurociencia es algo que tenemos que abrir nuestras cabezas y para eso hemos invitado a alguien que maneja esto, que dirían los chicos de taquito. Así que es el doctor Hugo Valderrama. Bienvenido, un gusto. ¡Qué joven! Gracias por la invitación. Por favor. Depende con quién uno se compare. Bueno, por lo menos para mí. Bueno, puede ser. Pero sí, no, como usted decía, esto es algo que está abarcando todas las edades, desde la educación temprana hasta la estimulación cognitiva en los adultos mayores. Sin duda. A ver, ¿cómo somos los santafesinos con respecto a la neurociencia, que es algo tan nuevo, por lo menos para quien no es médico, como en tu caso? Sí, es una, en realidad neurociencia es una transdisciplina en donde se abarcan muchas áreas en relación al estudio del cerebro. Y tienen cuestiones de investigación, ¿sí? Desde básicas moleculares hasta una aplicación en la medicina o en la educación, e inclusive ahora en otras áreas mucho más amplias que, por supuesto que yo no me dedico a todas, sino que yo me dedico a mi subespecialidad, que es la neurogeriatría. Yo en mi caso no atiendo jóvenes, me especializo en eso. Pero la neurociencia está involucrada, estaba recién charlando desde la arquitectura hasta la política, la economía, porque en realidad el cerebro está involucrado en todas las actividades del ser humano. Y hay unas disciplinas básicas que son la psicoinmunoneuroendocrinología, que es con lo psico de psicología, neuro, que es lo que yo hago, endocrino, el sistema endocrino, y el sistema inmune. El cerebro también controla el sistema inmune, es la base del control de nuestras defensas. Entonces, esas fueron las 4 disciplinas con que se arrancó el estudio en realidad, donde se empezó a nombrar neurociencias es a partir de un avance tecnológico, principalmente poder meternos con imágenes al cerebro, y se empezaron a unir esas áreas, y ahora ya es mucho más amplio, y los laboratorios están compuestos por un grupo transdisciplinario muy amplio, hasta profe de filosofía. Ahora, también, sí. a través de las neurociencias, ¿cuáles son otro tipo de descubrimientos, si se le puede llamar así, que están en estudio, como para mejorar nuestro paso por la vida? Claro. Bueno, podríamos hablar de avances en muchísimas áreas. Puntualmente, en lo que yo más me especializo, tiene que ver con enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, como cuestiones básicas relacionadas a las demencias, de preventivas, hasta tratamiento. Perdón. Palabrita, prevención. ¿De qué manera se puede prevenir o ir viendo que uno tiene cierta tendencia a un Alzheimer o cualquiera de las otras que son fatales, convengamos? Porque la persona no sabe, no se va dando cuenta, vive en otro mundo y es doloroso para toda la familia que lo rodea. Lo que acaba de nombrar que no se da cuenta se llama nosognosia. Es un déficit en el cerebro que avanza con la enfermedad, que lamentablemente a medida que va avanzando la enfermedad, la misma persona deja de detectar sus propios déficits. Es una red del cerebro que percibe estímulos internos y va perdiendo fuerza y capacidad como otras funciones. ¿Y eso es el primer indicio? No, depende, hay distintos tipos de demencia. La de demencia tipo Alzheimer es la más frecuente, que generalmente empieza por la memoria a corto plazo. Lo primero que hay que entender es que no porque uno sea un adulto mayor tiene que tener esta patología, porque si no, justamente cuesta diferenciarlo. O sea, no todos los adultos mayores tienen demencia. En realidad son porcentajes, estadísticas, que sí está pasando, lamentablemente, que en las últimas décadas fue aumentando. También fue aumentando la expectativa de vida. Pero como es una enfermedad multifactorial, inclusive varía esa estadística de país en lugar, ¿sí? Porque hay múltiples factores que intervienen. Y entonces lo primero que hay que observar es eso, de que yo tengo que llegar como adulto mayor con un cerebro saludable, exitoso, que siga manteniendo sus interrelaciones sociales, que siga aportando. Eso sería lo normal, entre comillas. Ahora, uno envejece su salud como vivió. Entonces uno tiene que empezar a hacer prevención de cuestiones básicas como la alimentación. Se podría hacer un programa entero de alimentación para el cerebro. Me imagino. Hay que hacer ejercicio físico aeróbico y hay que entrenar y estimular el cerebro en las áreas que generalmente uno no tiene estimulada. Por ejemplo, usted tiene muy estimulada por la tarea que hace, la comunicación, el lenguaje, la empatía con los entrevistadores, funciones ejecutivas que pueden tener ellos también para manejar el programa, pero quizás
el área del cálculo, el área de la abstracción, distintos tipos de memoria a corto plazo más específicas que generalmente uno entrena porque está en el mismo ambiente. Sí. Entonces, hay que tratar de lo que menos hace uno en su vida, intentar hacer un poquito de eso, como así pasa con el cuerpo. O sea, con el cuerpo uno dice, bueno, voy a un gimnasio y hago brazos, pero con hacer un brazo solo no te sirve, tenés que hacer el resto del cuerpo. El completo. Bueno, esto pasa lo mismo con el cerebro. Por ejemplo, en mi caso me conviene leer un poquito de economía, abocarme a otras áreas que no sean justamente la medicina, que es donde yo ya más tengo reserva cognitiva, se llama, más cantidad de conexiones. Yo uso funciones ejecutivas que están en el lóbulo frontal, pero me falta, por ejemplo, recién nombraron con la escultura, la abstracción y la creatividad, claro. Lo cual si yo no lo desarrollo después en mi vida diaria, voy teniendo déficits que a veces me hacen más complicado para tareas habituales. No necesariamente para hacer una escultura, sino ser creativo para resolver un problema de la vida diaria. Ay, qué lástima, porque la tele es más corta que la vida. Es complicado los tiempos, ¿no? Sí, y uno quisiera seguir escuchando y a ver de qué manera uno puede ir diciendo, bueno, esto me conviene no hacerlo, pero podríamos charlar en otro momento. Sí, cómo no. Hay ejercicios puntuales para cada una de esas áreas y es muy importante también otras áreas que no nombramos, como el desarrollo social, la interacción social, el altruismo, hay muchas cosas saludables para el cerebro. No hay que quedarse en casa, hay que salir, tener amigos, ir al cine, dar una vuelta por la plaza. Tener objetivos, ayudar a las nuevas generaciones siendo adulto mayor, sí. Ah, qué lindo. Hoy todo es posible, ¿eh? Por lo menos hay que aprender y hacerle caso a los médicos, porque muchas veces escuchamos, pero seguimos haciendo lo que no corresponde. Exactamente, frente a un cambio que detecten propio, siempre consultar, ¿sí? Claro. Mil gracias por estar hoy aquí. Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, un placer. El doctor Hugo Valderrama. Estamos volviendo luego del corte.